Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema tan interesante que es esteatosis hepática y diabetes. Muchas gracias de verdad por la invitación. Pienso que el hígado hace parte de ese triángulo de cuidado que debemos tener en cuenta cuando manejamos ese tipo de pacientes con diabetes. Y la respuesta a la pregunta de si debemos preocuparnos es, yo creo que más que preocuparnos debemos aprender a detectar de forma temprana aquellos pacientes con fibrosis avanzada para poder intervenir e impactar de forma positiva en el resultado de estos pacientes. Esos son los temas que vamos a manejar, a trabajar el día de hoy. Vamos inicialmente a hablar acerca de cómo se define el hígado graso. Voy a mencionarles un poco acerca de la nueva nomenclatura porque cambió hace 4 meses. Vamos a hablar posteriormente sobre la relación entre el hígado graso y la diabetes tipo 2. Después voy a hablarles acerca del diagnóstico y la estratificación, que creo que es la parte más importante que tenemos que tener clara. Y por último, qué podemos hacer por nuestros pacientes con hígado graso y diabetes. Y antes de empezar, quiero que tengamos algunos puntos claros como qué es esteatosis, qué es esteatohepatitis, qué es fibrosis, qué es cirrosis. Y ese es un corte del hígado, es un corte de la histología que podemos ver en un paciente que tiene esteatosis. Y esteatosis se refiere simplemente a la presencia de grasa dentro del hepatocito. Aquí podemos ver cómo los hepatocitos están llenos de esta vacuola grasa. Podemos ver cómo estas vacuolas grasas pueden tener una disposición macrovesicular, que son estas vesículas claras que estamos viendo, o microvesicular, y que dependiendo del porcentaje de los hepatocitos comprometidos, vamos a hablar de esteatosis leve, moderada o severa. Pero hay algo importante que tenemos que tener en cuenta y es que esta esteatosis es el inicio de una cascada inflamatoria. En el hígado graso hay inflamación y esa inflamación estimula las células y empieza un proceso de fibrosis que es lo que a largo plazo determina la morbilidad y la mortalidad en estos pacientes. ¿Y cómo empieza ese proceso de fibrosis? Resulta que lo que determina la inflamación son dos cosas importantes y si me siguen es la balonización, que es el edema del citoplasma y vemos cómo estos hepatocitos están dilatados porque hay gran edema a nivel citoplasmático. Hay un infiltrado polimorfo nuclear que son todas estas células que posteriormente se convierten en un infiltrado mixto y esto va a activar a las células estrelladas y va a empezar a formarse todo este colágeno, si me siguen, como esta coloración azul, que inicialmente son septos que van formándose y van siendo un poco más gruesos y al final se van a formar estos septos gruesos que van a formar estos nódulos. ¿Y qué significa eso? Que hay extinción del parénquima hepático. ¿Y qué significa que haya fibrosis? Que hay hipertensión portal. Y la hipertensión portal pues va a llevar a todas las complicaciones que vemos en estos pacientes, aumento de la mortalidad, de la morbilidad y hepatocarcinoma. Ahora, ¿de qué hablamos hoy en día? Estamos un poco confundidos si hablamos de NAFLD, si hablamos de MASLD y quiero como mostrarles un poco cómo ha sido la evolución de la nomenclatura del hígado graso. Inicialmente en 1980 el doctor Lubding en un grupo de pacientes pequeños en los que realizó biopsias hepáticas encontró que había grasa y encontró que los cambios eran muy parecidos a los que se veían en los pacientes con hepatitis alcohólica. Entonces, él habló inicialmente de una esteatohepatitis alcohólica, no alcohólica. Posteriormente, este término ha evolucionado. Podemos ver cómo después hablamos de NAFLD y en el 2020 yo creo que fue un punto importante en la evolución de la nomenclatura porque aquí se empezó como a tener unos criterios más claros de lo que era la esteatosis hepática y vemos cómo es un diagnóstico como más en positivo. Sabemos que si un paciente tiene grasa en el hígado por imágenes y tiene alguna de estas tres características, ya sea diabetes tipo 2, si es un paciente con sobrepeso, obesidad o en un paciente delgado con presencia de más de 2 anormalidades metabólicas, hablábamos de MAFLD. Sin embargo, había una preocupación creciente por el estigma que produce la palabra alcohol y la palabra grasa en este grupo de pacientes y seguramente les ha pasado porque los pacientes creen que la esteatohepatitis siempre está relacionada a alcohol y no es así. Es por esto que desde el año pasado, aproximadamente a partir de septiembre, se inicia un trabajo conjunto con varias asociaciones, las más importantes, la americana, la europea y la Asociación Latinoamericana del Estudio del Hígado, y a través de un consenso Delphi, es decir, de
de encuestas que enviaban a panelistas en muchos países, lograron llegar a esta definición, que es la que actualmente estamos utilizando, que es la definición de MUSCLE-D. Y no es simplemente que se trató de buscar un término sombrilla debajo del cual pudiésemos clasificar la enfermedad hepática según los factores asociados. Entonces, ahora hablamos de enfermedad hepática esteatóxica y dependiendo del factor asociado vamos a clasificarla. Nosotros nos encontramos aquí en esta enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica y es cuando el paciente cumple uno de 5 criterios, como los criterios que ven acá. Obviamente no se intenta hacer un diagnóstico de síndrome metabólico, pero sí identificar riesgo de disfunción metabólica en estos pacientes. Podemos también ver cómo se le da un papel a la enfermedad hepática asociada al alcohol y los límites de alcohol son un poquito más claros que en las guías anteriores. También vemos cómo hay una mezcla de esta enfermedad que muchas veces vemos en la clínica de pacientes que tienen tanto disfunción metabólica como alcohol. Está también bien determinado la esteatosis que se produce asociada a otros mecanismos como la toxicidad por medicamentos. Sabemos que ciertos medicamentos como el metrotexate, 5-fluoracilo, los corticoides pueden producir degeneración grasa del hepatocito o enfermedades que tienen una causa genética asociada como la deficiencia de alfa-1 la enfermedad de Wilson, las apolipoproteinemias y por último le dan también un valor a aquellos pacientes que tienen esteatosis hepática sin una causa establecida, que seguramente esto es muy importante porque va a ser como la base para empezar estudios muy seguramente genéticos en este grupo de pacientes. Pero vamos a hablar entonces ahora de la relación entre hígado graso y diabetes tipo 2 y cuál es la magnitud del problema en estos pacientes. Entonces, a mí me gusta mostrar esta diapositiva que nos habla acerca del triángulo de cuidado, cómo debe ser el cuidado de estos pacientes con enfermedad hepática. Y seguramente ustedes lo conocen mucho mejor que yo en los últimos 5 años. Este grupo de medicamentos ha mostrado mejoría no solamente en el metabolismo de la glucosa, sino también todos los beneficios cardiometabólicos y cardiorrenales que tienen los análogos de los receptores GLP-1 y los inhibidores SGLT2. Ahora, ¿cómo está el hígado aquí en este triángulo de cuidado? Todavía no está muy claro, pero yo creo que vamos hacia allá a darle la importancia al hígado que necesita. Y es que hay algo muy importante y es pensar que estos pacientes que tienen hígado graso, así no tengan obesidad, tienen un mayor riesgo de desarrollar factores cardiometabólicos, tienen un doble de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar fibrosis hepática, cirrosis e inclusive carcinoma hepatocelular. Entonces, esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta en todo este cuidado y la buena noticia es que todos estos medicamentos que se están utilizando en los pacientes con diabetes para la protección cardiorrenal también han demostrado tener efectos benéficos a nivel del hígado y más adelante se los voy a mostrar. ¿Y qué pasa con la diabetes y con el hígado graso? Y es que resulta que hay una simbiosis, que es una simbiosis que no es muy buena, es una simbiosis como para mal entre estas dos enfermedades. Y ya sabemos algunas cosas no muy claramente, pero sí se ha visto la asociación en los estudios clínicos. No sabemos a veces muy bien los mecanismos subyacentes, pero sabemos, por ejemplo, que la diabetes tipo 2 promueve y aumenta el riesgo de esteatohepatitis, de cirrosis y de carcinoma hepatocelular y los pacientes con enfermedad hepática esteatóxica tienen 2 veces más riesgo de desarrollar diabetes, tienen mayor riesgo de desarrollar dislipidemia heterogénica y tienen peor resistencia a la insulina. Entonces, sí hay una relación y es una relación importante y hay una simbiosis también, por así decirlo, entre estas dos enfermedades. Y es que en los últimos años ha habido mucha evidencia que nos ha mostrado la relación entre el hígado graso y el aumento del riesgo cardiovascular. Y es que sabemos que los pacientes con hígado graso y fibrosis avanzada, cuando tienen una fibrosis avanzada, la mortalidad está dada por la enfermedad hepática y por carcinoma hepatocelular, pero en los pacientes que tienen hígado graso en etapas tempranas, sabemos que la mortalidad y la morbilidad está dada por eventos cardíacos fatales y no fatales. Ya sabemos que estos pacientes
tienen más riesgo de cardiomiopatías, de arritmias, de valvulopatías, de dislipidemia. Entonces, eso ya es claro y esta relación está muy bien determinada. Y este es un artículo que salió el año pasado, en abril, publicado por la Asociación Americana del Corazón, en la cual incluyen el hígado graso como un factor de riesgo cardiometabólico. Obviamente, esto es el inicio de muchas cosas que van a venir para el hígado en todo el riesgo cardiometabólico. Obviamente no está tan bien determinado como el score de Framingham o los otros scores que se utilizan en la práctica clínica, pero es un paso importante para darle la importancia al hígado que necesita. Otra pregunta que usualmente recibimos y es si los pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 tienen el mismo riesgo. ¿Y qué nos dicen los estudios? Nos dicen que los pacientes con diabetes tipo 1 tienen más riesgo de desarrollar hígado graso solamente si está asociado a obesidad. A diferencia de los pacientes con diabetes tipo 2, que sabemos que el 70% de estos pacientes tienen hígado graso, a diferencia de la población general, que es el 25%. Ahora, con base en esto, las guías nos dicen que hay que buscar hígado graso en los pacientes con diabetes tipo 1 solamente si tenemos obesidad, si tenemos esteatosis que encontremos por algún estudio de forma incidental o si tenemos elevación de las enzimas hepáticas. Y es importante la esteatosis o la fibrosis. Y yo les diría que es más importante buscar fibrosis, porque ya sabemos que la mayoría de los pacientes con diabetes tienen esteatosis. Entonces, esta es una revisión que se publicó en Lancet el año pasado, en las cuales nos da unas cifras muy parecidas a las que le estoy mostrando. El 55-70% de los pacientes con diabetes tienen hígado graso y esta prevalencia aumenta en las poblaciones en las cuales hay más diabetes. Y lo más importante es que la prevalencia global de fibrosis en este grupo de pacientes, y miren que es fibrosis significativa, que es más de F2, en los pacientes con diabetes es aproximadamente del 12 al 20%, que no es algo despreciable. Entonces, hay que buscar fibrosis. Hay fibrosis en los pacientes con diabetes e hígado graso en un 20% y tenemos que buscarlas. Ahora, ya sabiendo todo esto, ¿qué vamos a hacer con nuestros pacientes diabéticos con sospecha de hígado graso y en dónde o a quién vamos a buscar hígado graso? Bueno, y antes de seguir, ese es un estudio latinoamericano. Es un estudio argentino que se realizó en pacientes diabéticos en clínicas ambulatorias manejadas por endocrinólogos, médicos internistas y médicos familiaristas. Y vemos cómo las prevalencias de esteatosis y de fibrosis son muy parecidas a las que reportan a nivel mundial, pero miren, por ejemplo, que las enzimas hepáticas no son muy altas. En este grupo de pacientes, el 10% tenían enzimas altas, sobre todo la DLT, que es la que más se eleva, y cuando vemos fibrosis moderada o más, que son más o menos aquí el 15%, el 28%, es decir, menos del 30% de los pacientes con fibrosis avanzada elevan enzimas. Entonces, ¿nos vamos a guiar solamente por las enzimas hepáticas? Seguramente no, porque vamos a perder el grueso de los pacientes con fibrosis avanzada. ¿Y dónde vamos a buscar estos pacientes? Y claramente, ¿qué nos dicen las estadísticas? Obviamente en las clínicas de hígado vamos a encontrar muchos pacientes con fibrosis, pero después de las clínicas de hígado, en las clínicas que son manejadas por los endocrinólogos y los pacientes diabéticos que manejan los endocrinólogos, el 20% de los pacientes pueden tener fibrosis avanzada. Entonces ya sabemos dónde encontrarlos, más o menos en un 10% de los pacientes que manejan los médicos internistas o los médicos familiaristas, y es una muy buena oportunidad para poder despertar el interés para la búsqueda de fibrosis en este grupo de pacientes. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta y es que según el índice de masa corporal también aumenta el riesgo de tener esteatosis hepática. Y podemos ver, por ejemplo, en esta población, que es el grueso de la población que tienen o que manejan los endocrinólogos o que tienen diabetes, vemos cómo los pacientes con diabetes que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, casi el 70% tiene hígado graso. Ahora, si ese índice de masa corporal es mayor al 35, podemos decir que casi todos los pacientes tienen hígado graso. Entonces, hay que saber que en algún punto y en algunos artículos sugieren que no vale la pena hacer el screen con ecografía porque ya sabemos que estos pacientes van a tener hígado graso y que tenemos que ir directamente a buscar la fibrosis. ¿Y qué nos dicen las guías? Y les traigo estas guías que son las guías de cuidado de diabetes publicadas este año y me parecen unas guías muy bonitas porque incluyen este algoritmo
que es un algoritmo muy claro y creo que pretende como que llamar la atención y hacer mucho más sencillo el tamizaje de estos pacientes para fibrosis, que nos dicen que hay que buscarlo en pacientes con diabetes tipo 2 o pacientes que tengan prediabetes, particularmente aquellos que tengan obesidad o factores de riesgo cardiometabólicos, que tengan enfermedad cardiovascular establecida. En esos pacientes debemos buscar hígado graso, pero más que buscar hígado graso, debemos establecer el riesgo de fibrosis. ¿Y cómo vamos a establecer el riesgo de fibrosis? Ya volvemos a esta diapositiva con el FIT4. El FIT4 es una ecuación que podemos encontrar fácilmente en cualquier buscador. Ponemos FIT4 y vamos a calcular el riesgo de fibrosis en nuestro paciente. Necesitamos 4 parámetros que son muy sencillos de obtener: la edad, las transaminasas y las plaquetas. ¿Y por qué las plaquetas? Porque las plaquetas son un subrogado de fibrosis avanzada. A medida que la fibrosis avanza, hay más hipertensión portal, hay hiperesplenismo, hay destrucción de plaquetas en el vaso, disminución en la producción, etcétera. Entonces, estos 4 parámetros nos van a permitir calcular el FIT4. Y hay un punto de corte que tenemos que aprendernos y es 1.3. ¿Por qué? Porque sabemos que por debajo de 1.3 nuestro paciente tiene muy baja probabilidad de tener fibrosis avanzada. Y este paciente lo podemos seguir manejando en las clínicas de atención primaria. Ahora, si este corte me da mayor a 1.3, es decir, el paciente me cae en indeterminado o alto, tenemos que avanzar en la búsqueda de fibrosis. ¿Por qué? Porque ese es un examen que tiene un muy buen valor predictivo negativo. Es decir, sabemos que si no lo tiene, el paciente tiene muy baja probabilidad, pero si es mayor a 1.3, tenemos que confirmarlo con otro método. Ahora, hay otras calculadoras que también se utilizan, sin embargo, quiero mencionarles que en esta población con obesidad y con diabetes, en las que se incluye, por ejemplo, NFS, que nosotros lo utilizamos mucho en otra población, aquí se incluye el índice de masa corporal y la glucosa. Pero esta ecuación nos da muchos falsos positivos y cuando se hacen los estudios de agudeza diagnóstica entre FIT4, por ejemplo, y las otras ecuaciones, definitivamente el FIT4 tiene un muy buen rendimiento. Entonces hay que usar el FIT4. Inicialmente calculamos el riesgo de fibrosis en nuestro paciente, nos da bajo riesgo. Este paciente hay que seguirlo, no es muy claro en las guías de patología nos dicen cada año, en estas guías nos hablan de cada 2, 3 años, pero pues hay que seguirlo de forma periódica. Cuando el paciente tiene un riesgo indeterminado o un riesgo alto, tenemos que avanzar en el estudio de fibrosis y esto es algo que pueden hacer ustedes en el consultorio con su paciente diabético con hígado graso. Entonces, ¿qué hablan las guías? Hablan de continuar con un segundo método. El segundo método que sugieren es la elastografía transitoria controlada por vibración. La más usada hoy en día es el FibroScan o el test. Este es un test que no disponemos en Colombia porque hay que tomar unas muestras de sangre, hay que enviar a un laboratorio de referencia para solicitar ciertos parámetros como el recambio en la matriz extracelular, metaloproteinasas, ácido hialurónico, y bueno, no disponemos de este test, aunque tiene muy buen rendimiento diagnóstico, y es mucho más fácil pedir una elastografía. La elastografía en Colombia tiene una disponibilidad muy buena, en realidad es un examen que se hace a la cabecera del paciente, es un examen no invasivo, es un examen sencillo. ¿Y cómo interpretar esa elastografía? Entonces, esta es la elastografía. La idea es que un dispositivo que se coloca y por medio de una onda de choque pasa a través del parénquima hepático y según la velocidad de transmisión a través del parénquima hepático nos va a dar dos valores importantes. Entonces, nos va a dar el CAP, que es este parámetro de atenuación controlada, que cuando es mayor a 250 ya podemos hablar de esteatosis y según el valor, si es más alto, nos va a dar mayor o menor probabilidad de esteatosis. Y nos va a dar este valor, que es el que vamos a mirar nosotros, porque esto es el que nos determina la fibrosis, que es el LSM, que se traduce en la medida de la rigidez hepática. Entonces, hay un número importante aquí que tenemos que aprendernos y es 8. Por debajo de 8, el paciente tiene muy baja probabilidad de tener fibrosis avanzada y ese paciente se puede seguir en la práctica clínica y hay que hacer seguimiento cada año, cada 2 años, dependiendo de las características del paciente. Si el paciente tiene más de 8, dicen que de 8 a 12 es un riesgo intermedio y si es más de 12 es un paciente que tiene mucho más probabilidad de tener una fibrosis avanzada. Entonces, para concluir, este paciente que les llega al consultorio y le hacemos un FIT4 con bajo riesgo, se puede continuar el seguimiento
en las clínicas de cuidado primario. Si el paciente avanzamos y con la elastografía me da un valor menor a 8 kilopascales, también podemos continuar el seguimiento. Ahora, si da un valor mayor a 8, es mejor estudiar a este paciente con otros métodos. ¿Y qué otros métodos tenemos nosotros? Solamente para mostrarles, la elastografía por resonancia magnética es un examen que tiene una muy buena agudeza diagnóstica cuando se compara con la elastografía transitoria. Es un examen que está disponible en Colombia, sin embargo, tiene mayor costo, pero tiene una muy buena correlación con los valores de elastografía transitoria. Vemos acá también que también los valores se dan por kilopascales, son un poco menores a los valores que se da por elastografía, pero es un muy buen método, sobre todo en aquellos pacientes que queremos mirar de pronto también la morfología del hígado, queremos mirar algo adicional. Obviamente ya en este grupo de pacientes con fibrosis con alta probabilidad de tener una fibrosis avanzada, nosotros tenemos que decidir si hacemos biopsia o hacemos una elastografía según las características del paciente, las enzimas hepáticas o bueno, cualquier otra cosa adicional que nos genere duda en el diagnóstico de esteatosis. Ahora, para finalizar, ¿qué podemos hacer por nuestros pacientes por hígado graso? Y en realidad, a mí me gustan mucho estas guías que salieron el año pasado, son unas guías hechas por endocrinólogos y que son muy homogéneas, que intentan no confundir, que son muy claras. Miren que los pacientes de alto riesgo para desarrollo de NAFLD, anteriormente llamado NAFLD, valga la pena la aclaración, que son pacientes con prediabetes, sobre todo que tengan síndrome metabólico o diabetes tipo 2, pacientes con obesidad o más de 2 factores de riesgo cardiometabólico, pacientes que tengan esteatosis hepática en alguna imagen o que tengan elevación de enzimas hepáticas. Y aquí hay un punto importante y es que el límite de las enzimas hepáticas en estos pacientes es 30. Ya sabemos que por encima de 30, este paciente puede tener riesgo, perdón, por debajo de 30, este paciente muy seguramente no tiene ninguna patología hepática, pero si nos encontramos en la zona gris entre 30 y 40, este paciente puede tener fibrosis y puede tener esteatosis. Entonces, si el paciente tiene las enzimas por encima de 30, hay que prender la alarma. Obviamente, en estos pacientes hay que descartar otras causas porque puede tener hígado graso y puede tener otra cosa que esté elevando las enzimas, toxicidad, puede tener una hepatitis autoinmune, en fin, hay que hacer una buena historia clínica, hay que hacer un muy buen examen físico y definitivamente los pilares de manejo son la prevención de la enfermedad cardiovascular, el manejo de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión, de la dislipidemia heterogénica que acompañan a estos pacientes y la prevención de fibrosis, que ya sabemos que lo vamos a hacer con la certificación de riesgo de fibrosis en nuestro consultorio. Ahora, ¿qué le podemos recomendar a nuestros pacientes? Pues lo que ya sabemos que es la base o es el pilar del manejo de estos pacientes, cambios en el estilo de vida. Y se sabe que los pacientes que tienen hígado graso y que tienen exceso de adiposidad deben bajar de peso. ¿Cuánto bajar de peso? Y siempre preguntan en el consultorio. Obviamente, yo creo que es importante hacer una evaluación completa, pero en general se ha encontrado en los estudios que los pacientes cuando bajan más del 5% de su peso corporal, en estos pacientes se va a encontrar un beneficio histológico, sobre todo en esteatosis y esteatohepatitis, y beneficios cardiometabólicos. Y cuando baja más del 10% de su peso corporal, en estos pacientes se ha encontrado en los estudios que más o menos el 45-50% puede tener mejoría o regresión de la fibrosis. Modificaciones en la dieta, hay muchos estudios que sirve definitivamente dietas restrictivas, dietas con restricción calórica. Hay muchos estudios con dieta mediterránea que han mostrado que mejoran o disminuyen la estatosis hepática. También la dieta DASH. Lo más importante es que el paciente sea adherente con respecto y que asocie la actividad física. Con respecto a la actividad física, sabemos también que el ejercicio aeróbico y que el ejercicio de resistencia funcionan de igual forma. Se sabe que la combinación de la dieta y del ejercicio es lo mejor y también se sabe que hay que hacer esto idealmente en un programa estructurado de cambios del estilo de vida que funciona mucho mejor a que el paciente haga visitas aisladas a consulta. Ahora,
La mala noticia es que no tenemos medicamentos aprobados actualmente por la FDA para el tratamiento del hígado graso en cualquier estadio de la enfermedad. Y eso es lo que los pacientes nos preguntan y mágicamente quieren que demos un medicamento para quitar la grasa del hígado. Pero lo que hay que explicarles es esto, que simplemente lo que estamos viendo en el hígado es la manifestación metabólica de toda la disregulación que el paciente tiene en ese momento. La buena noticia es que hay medicamentos que están aprobados para las comorbilidades de estos pacientes que pueden tener un efecto benéfico en el hígado. Y estas guías que ustedes conocen mejor que yo, que son las guías, el consenso entre las guías americanas y las guías europeas, que nos muestran cómo, dependiendo del perfil del paciente, elegir los medicamentos, nos hablan, y esto también es un punto muy importante, creo que es un avance muy importante, que en los pacientes con obesidad y comorbilidades relacionadas con el peso, particularmente esteatosis y esteatopatitis, sugieren obviamente las modificaciones en el estilo de vida, la cirugía bariátrica en los pacientes que tengan obviamente la indicación metabólica, porque sí se ha encontrado que mejora la esteatosis sin empeorar la fibrosis, y un grupo de medicamentos que han demostrado que disminuyen la esteatosis y la esteatohepatitis a nivel hepático. Obviamente esto o esta recomendación es mucho más fuerte en los pacientes que tengan fibrosis avanzada. Y ya para terminar, quería mostrarle cómo los medicamentos que tenemos disponibles hoy en día, pues obviamente no aprobados para el hígado graso, pero sí aprobados para diabetes mellitus tipo 2 y obesidad, pueden tener un efecto benéfico en el hígado, y esto está demostrado en los estudios clínicos, algunos en estudios clínicos con biopsia, es decir, con mejoría histológica, que es lo que queremos en realidad ver, y otros que no han mostrado mucha mejoría histológica, pero sí mejoría en imágenes como la tirsepatide y los SGLT2. Entonces, pues al final simplemente darle las gracias por la invitación y de verdad invitarlos a que manejemos estos pacientes de forma conjunta y tengamos en cuenta el hígado para el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. Muchas gracias.